Y ahora seguirá Sofía para presentar a nuestro siguiente tema. Luego. Muchas gracias, Chava. Muchas gracias, Héctor. Bueno, continuamos con nuestra segunda conferencia del día de hoy. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Bueno, te presento el cliente del trabajo voluntario como medio para mejorar nuestra sociedad. Ramón es licenciado en Ciencias de la Informática con más de 26 años de experiencia en proyectos relacionados con las áreas de gestión de datos, gobierno de datos y modelo de bases de datos. Entonces, pues Ramón, sin más de introducción, te dejo a ti para que nos des de tu sabiduría. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación, gracias a Liteso y mucho éxito en este congreso del FIUCON 2021. Pues empecé a escuchar la conversación, la presentación que dio Héctor López, se me hizo súper interesante y quedé muy intimidado porque lo mío no estoy especializado en temas de la seguridad de los datos, o de la ciberseguridad, que es el foco específico de este congreso, pero creo que tengo algo interesante para contarles y es lo que quiero compartir con ustedes. De hecho, se habla que los pilares para la transformación digital en la actualidad son 5, ¿no? El primero son servicios digitales, el segundo es interoperabilidad, cómo podemos interoperar entre todo esto que se hablaba. Héctor ponía muchos ejemplos ahí de temas de Internet de las cosas, los datos como tal, que eso es mi especialidad, temas de identidad digital y firma digital, y finalmente, ciberseguridad, que debía haberla mencionado en el número 1 dado este congreso, pero bueno, son esos 5. Son esos 5 pilares que tenemos de la transformación digital. Entonces, este congreso abarca lo que es uno de esos pilares fundamentales, que es la ciberseguridad, y yo les quiero contar sobre otro de estos pilares. No importa la industria en la cual nosotros estemos, en la cual nosotros trabajemos o en la cual nosotros querramos trabajar, todas, sin excepción, saben que tener datos confiables, datos de buena calidad, les va a permitir obtener beneficios para la organización, para ganar más clientes, para reducir costos, etc. Entonces, los datos confiables es algo que todas las organizaciones quieren. Sin embargo, muchas de ellas pasan por alto que estos datos confiables pues no se producen por accidente, no requieren que nosotros trabajemos en muchas funciones relacionadas con la gestión de los datos. Una de esas funciones es la seguridad de los datos, dentro de la cual está la parte de ciberseguridad. Arrancaría aquí para ponernos en contexto lo que es la gestión de los datos, lo que es la definición. Esta viene en un libro que se llama Data Management Body of Knowledge. Es un marco de referencia con las mejores prácticas en la gestión de datos, que es publicado por una asociación sin fines de lucro que se llama DAMA Internacional. DAMA es un acrónimo de Data Management Association. Dice que la gestión de datos consiste en el desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas y prácticas que nos permitan entregar, controlar, proteger, aquí viene otra vez la parte de seguridad de los datos, e incrementar el valor de los datos durante todo su ciclo de vida. Y es que lo que me ha pasado en muchas organizaciones que me toca visitar es que la mayoría de las organizaciones no saben qué datos tienen ni cuáles son los más importantes en su organización. Confunden lo que es tecnologías de la información con lo que es la gestión de los datos propiamente. No tienen una estrategia sobre cómo los datos van a contribuir a los objetivos de la organización y menosprecian los esfuerzos necesarios para gestionar los datos. Entonces, al menospreciarlo, no ponen una estructura organizacional alrededor de esto, y es que esto es lo que le pasa a la mayoría de las organizaciones, estas 4 cosas que me he encontrado. Se dice que las organizaciones viven o mueren por la calidad de sus datos.
Entonces, este tema de gestionar y gobernar los datos es algo que yo comento que no lo tenemos que ver como un proyecto, sino como una función de negocio. Hay un gurú en temas de la gestión de datos que dice que si las organizaciones cuidaran su dinero como cuidan sus datos, muchas de ellas quebrarían en pocas semanas. Esto lo dijo James Price y viene mucho a colación con esto que les digo. Imaginen, esta foto me encanta porque si alcanzan a distinguir lo que son los cimientos de esta construcción, de esta casa, pues bueno, son llantas de autos, son neumáticos. Imaginen, y ahí por lo que se alcanza a ver en esta casa, pues bueno, tiene un solo nivel. Imaginen el riesgo de poner un piso adicional sobre una construcción de este estilo. Pues seguramente se puede caer esa construcción, hay mucho riesgo. De la misma forma, la gestión de los datos y muchas de estas funciones que les voy a compartir durante esta charla son los cimientos para todo el tema de aprovechamiento de los datos en las organizaciones. ¿Qué le pasa a las organizaciones hoy en día? No sé si alguno de ustedes ha jugado este juego en alguna feria o en algún lugar para irse a divertir, que es un juego que salen unos topos, y estos topos, el objetivo es que el jugador, en este caso el niño de la foto, con ese martillo, pues trate de irle pegando a los topos, ¿no? Para ganar algunos puntos. Al final del juego, pues nada más ganó algunos puntos, pero termina agotado el niño, ¿no? Seguro se divirtió, pero termina cansado, no obtuvo nada. De esta misma forma, veo a muchas organizaciones que dicen, bueno, ahora vamos a hacer Big Data, ahora vamos a trabajar de MDM, ahora vamos a trabajar temas de analítica, temas de ciencia de datos. Están así las organizaciones sin una estrategia clara en lo que tienen que hacer y al final, pues solamente terminan cansadas, se gastan muchos de los recursos que tienen y no obtienen resultados concretos. Los datos son un activo muy especial en las organizaciones. No es tangible, pero es perdurable, ¿sí? Los datos pueden durar muchísimo tiempo, no se gastan ni se deprecian, a diferencia de otro tipo de activos, como pudiera ser si yo compro un auto, si yo tengo dinero en el banco, pues se va gastando, se va depreciando. Es fácil de copiar y transportar, pero difícil de reponer si se pierde. Y si alguno de ustedes ha perdido alguna vez alguna tarea, algún trabajo, algún disco duro de su computadora, de su trabajo, de su computadora, ya sea de su casa o de su trabajo, seguramente me den la razón a este tercer bullet. Los datos también se pueden utilizar para diferentes propósitos por diferentes personas al mismo tiempo. Lo que no pasa con activos como podría ser un auto. Un auto solamente lo puedo utilizar si voy a viajar de la Ciudad de México a Cuernavaca, pues no puedo utilizar ese mismo auto en el mismo día para viajar a un punto diferente. Entonces, eso. Y el último punto, que dice que se puede expresar en términos económicos porque se convierte en dinero. Ya hemos visto con los ejemplos de la sesión anterior cómo los datos, en el caso que nos los hayan robado, pues se convierten en dinero, tal vez no para la organización que debería haberse generado el dinero, pero sí para las organizaciones criminales. La idea es que se convierta en dinero o en beneficios económicos para la propia organización que gestiona estos datos. Y ya hablamos un poco de los beneficios de los datos, pero tener datos también representan riesgos. Todo este congreso, todo este FUCOM 2021 va a tratar acerca de los riesgos en lo que se respecta a ciberseguridad. Aquí les muestro solamente algunos ejemplos adicionales. Datos inexactos o fuera de fecha pueden generar información de baja calidad y que nosotros tomemos malas decisiones.
si los datos no están bien documentados, pues vamos a utilizarlos de una manera incorrecta. Podemos tener datos poco confiables para tomar decisiones y los datos pueden ser utilizados de una manera no apropiada si no tenemos las medidas adecuadas de seguridad. Y hablando de estos temas de seguridad, leía hace algunos meses el GDPR, este reglamento que publicó la Unión Europea para el tratamiento de los datos personales. Y hubo un artículo que me llamó mucho la atención, que es el artículo 25, el cual les dejo aquí en la pantalla. Habla de que la seguridad de los datos tendría que estarse creando por diseño, es decir, desde el mismo momento en que yo estoy creando una solución informática para resolver cualquier problema de negocio, yo tendría que estar en ese mismo momento trabajando con la seguridad y no decir, voy a desarrollar un sistema, lo pongo en producción y después veamos cómo lo protegemos, cómo le ponemos seguridad. Aquí la idea y lo que propone este artículo 25 del GDPR es que la seguridad de los datos esté desde el momento mismo que se está diseñando una solución. Ese es un punto bastante interesante a tener en cuenta. Otro que quería compartirles y que sale de este libro que les dejo aquí abajo como fuente, que es Navegando el laberinto de los datos, una guía ejecutiva, digamos, para gestionar estos datos, de la autora Laura Sebastian Coleman, nos dice cómo es que en el ciclo de vida de los datos, todos diferentes tipos de datos tienen diferentes ciclos de vida. Y para poder proteger esos datos tenemos que entender el ciclo de vida de todos estos datos. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que desde el punto de vista de seguridad de los datos nosotros tenemos que hacer para protegerlos? Si yo estoy en una etapa de planeación, pues yo tendría que tener la posibilidad de conectar mis datos con todos los requerimientos de seguridad y de privacidad desde el momento de la planeación, que eso va un poco asociado con esto que les decía del GDPR del artículo 25. Cuando ya estoy en la etapa de diseño y de la habilitación de esos datos, pues yo tendría que incorporar toda la protección y seguridad que requieren mis datos en los sistemas que se están diseñando. Ya cuando voy a crear o a obtener los datos, yo tendría que poder clasificar esos datos para que los podamos proteger adecuadamente. Si son datos personales, pero asociados a temas de la salud, si son datos confidenciales, todas las diferentes clasificaciones de privacidad y de seguridad que pueda tener yo en mi organización, debería tenerlas en cuenta en este momento, al momento de la creación. Cuando yo estoy almacenando mis datos, yo tendría que asegurar que el almacenamiento, si yo lo voy a poner en una nube, si yo lo voy a poner en un centro de cómputo on-premise en mi organización, yo tengo que asegurar que se sigan las políticas y los requerimientos regulatorios propios del país, ¿no? Hay datos que hasta hace poco, por ejemplo, del gobierno o de ciertos bancos, no podían salir del propio país. Entonces hay que tener todos esos requerimientos regulatorios presentes. Después yo vengo a la parte de usar los datos. Si yo ya los estoy usando, yo tendría que asegurarme de que los derechos de acceso estén correctamente establecidos para evitar el uso indebido de datos que se puedan dar en mi organización. Y ya si yo estoy en un proceso de mejora continua para mejorar esos datos, pues mantenernos al tanto de todos los requerimientos regulatorios y todas las amenazas emergentes que puedan aparecer en el horizonte. Mucho de eso lo van a ver seguramente con profundidad en este FuCon. Dejaba para el final de purgar. Recordar que tener datos, en algún punto tenemos que eliminarlos o borrarlos o purgarlos cuando termina su vida útil. No porque hoy la tendencia en temas de almacenamiento es que cada vez el almacenamiento, al menos en medios, en dispositivos magnéticos de todos nuestros datos, es más barato.
no tenemos que olvidar que hay que purgarlos. Y cuando estamos en la etapa de purgar o eliminar los datos, es eliminarlos siguiendo las políticas y los requerimientos regulatorios que podamos tener. Bueno, eso es un poco por la parte de seguridad. Regreso al tema de los principios para gestionar adecuadamente los datos. Y estos principios nos hablan de que los datos son valiosos, son un activo con características únicas, que ya lo estuvimos repasando en imágenes previas, que debemos y podemos expresarlos en términos económicos. Y hay otros adicionales, otros principios adicionales. Los requerimientos de gestionar nuestros datos son al final requerimientos de negocio. Gestionar los datos depende de diversas habilidades, por eso tenemos que tener en las organizaciones tanto personas que sean muy avesadas, con conocimiento profundo en temas de ciberseguridad, pero en temas también de gobierno, en temas de gestión de los datos. Necesitamos un equipo multidisciplinario. Esto es un trabajo de equipo, gestionar los datos correctamente. Y gestionar los datos es gestionar el ciclo de vida, que es lo que les mostraba anteriormente, en lo que se refiere, para este caso específico, la seguridad de los datos. Esta gráfica me gusta mucho, yo la llamo el iceberg de la gestión de los datos. ¿Qué pasa o cómo ven las organizaciones? Todas las organizaciones, o la mayoría de ellas, se centran en las cosas, yo le digo, sexys de los datos, ¿no? Todos quieren hacer business intelligence, big data, ciencia de datos, analítica, machine learning, inteligencia artificial. Todas las organizaciones, sin excepción, quieren hacer eso. Para hacer eso necesitan datos. Eso es lo que está en la punta del iceberg. Desafortunadamente, pasan por alto todo lo que está debajo de este iceberg. Abajo de ese iceberg vemos cosas como la seguridad de los datos, el modelado de los datos, la arquitectura de los datos, los metadatos, que es la documentación de nuestros datos, la calidad de los datos y el gobierno de los datos. Pasan por alto eso muchas organizaciones, y eso hace que las iniciativas que tienen acá arriba con machine learning, con inteligencia artificial, pues no les den el valor que esperaba la organización. ¿Por qué? Pues porque pasan por alto todo lo que está abajo del iceberg, de este iceberg de la gestión de los datos. Entonces, tener en cuenta que esto es algo que también tienen que hacer las organizaciones para que las iniciativas sexy, que decía yo que están arriba del iceberg, pues lleguen a un buen término. Ahora, tal vez algunos de ustedes se pregunten, ¿y podría yo estar solamente haciendo esto que está acá arriba del iceberg, sin hacer esto, sin tener seguridad? Yo podría hacer una iniciativa de machine learning o de big data, ciencia de datos, sin tener en cuenta temas de seguridad, temas de gobierno, temas de calidad. Seguramente sí. Hay muchas empresas hoy haciéndolo de esa forma. Lo que les va a pasar es que seguramente les cueste más de lo que habían pronosticado. Se lleven más tiempo o no obtengan los resultados que esperaban. Hay una métrica que no recuerdo cuál es la fuente en este momento, que dice que en proyectos, por ejemplo, de ciencia de datos, el 80% del tiempo de los científicos de datos se va en limpiar, reconciliar e identificar las fuentes de información, y solamente el 20% en hacer su magia, que es crear esos modelos estadísticos, matemáticos, que van a hacer que la organización venda más o ahorre más dinero en ciertos procesos. Ese es el riesgo que tienen las organizaciones al pasar por alto esto que está por debajo del iceberg. No se puede comprar el gobierno de los datos. Gobernar los datos es un proceso que afecta básicamente a las personas, a la manera en la que las personas se relacionan con los datos, y es algo que no se puede comprar. Algo que le pasa a las organizaciones es que confunden
un tema de gobierno de datos con comprar tecnología. Lo decía también Héctor, esa parte me gustaba, lo que decía Héctor Héctor López en la conferencia anterior. O sea, no es cosa de comprar, la seguridad de datos no es comprar antivirus, ¿no? No es comprar un firewall, es muchas otras cosas que se tienen que desarrollar al interior de la organización. Pasa exactamente lo mismo con el gobierno de los datos. No lo podemos comprar, lo tenemos que desarrollar porque son capacidades que tiene que desarrollar nuestra organización. Y lo que tendríamos que hacer como áreas de gobierno de datos es, no sé si les ha tocado ir a jugar boliche, y cuando un niño está aprendiendo a jugar los bolos y a lanzar las primeras bolas de boliche, pues le ponen unas, no sé cómo se llaman, pero unas guías para que no se vaya por el arroyo y no logre su objetivo de derribar los pinos. De la misma manera, esto es lo que hace el tema de gobierno de datos, ¿no? Le ayuda a las personas que no saben mucho qué hacer con los datos, que están aprendiendo, a que sigan ciertas guías para que obtengan para que lleguen a su objetivo de negocio, que es, en este caso, tirar esos bolos. Existen muchos marcos de referencia relacionados con la gestión de los datos. Aquí hay 3 que vamos a desarrollar con un poco más de detalle a continuación. Perdón, dije 3, son 4 marcos de referencia. El primero es un modelo de alineación estratégica. Este se hizo a finales del siglo pasado y habla de que, por un lado, por el lado izquierdo, tú tienes lo que son tu estrategia de negocio. Del otro lado tienes tu estrategia de TI y al centro, ¿qué tenemos? Los datos o la información. Es lo que tenemos nosotros al centro. Y tiene 2 diferentes niveles. Él ve este tema de alineación estratégica desde un punto de vista estratégico y después desde un punto de vista operacional. Veamos otro de los marcos de referencia que existen. Este se llama modelo de información de Ámsterdam, también es del siglo pasado. Vean cómo aquí sigue de alguna forma los datos ahí al centro. ¿Sí? Aquí viene la parte de información. Aquí al centro hablan de muchos temas de la información. Tiene un lado de negocio, un lado de tecnología. Crece un nivel adicional. Ya no solamente es la estrategia y la operación, sino también un nivel táctico. Reconoce que eso también puede ser importante. Y resalta el tema de calidad de los datos y de arquitectura de los datos. Este otro, que es la pirámide de Peter Eichen, lo que hace es reconocer que las organizaciones no llegan en un Big Bang a gestionar adecuadamente todos sus datos y muestra cómo tú vas avanzando en fases, que es como normalmente irían las organizaciones. Entonces van de a poco metiendo cada una de las funciones de la gestión de datos. Y aquí hay otro marco de referencia que es el DIMBOK. Ya se los había mencionado al inicio. Es un marco de referencia para la gestión de datos que visualiza a través de esta rueda que se llama la rueda de Dama a todas las diferentes funciones de la gestión de datos en 11 áreas, las organiza en 11 áreas. Vean cómo aquí está la parte de seguridad. La seguridad es un elemento adicional de todo lo que llamamos gestión de los datos, que incluye lo que es el gobierno, la arquitectura, el modelado, y así seguimos leyéndolo en el sentido de las manecillas del reloj hasta llegar a metadatos y finalmente calidad de los datos. Eso es como sugiere el DIMBOK, que nosotros gestionemos nuestros datos. Cada una de esas áreas de conocimiento tiene algo que le llaman un diagrama de contexto. En este diagrama de contexto, pues lo que nos pone son las mejores prácticas, que son estas actividades que se ven aquí en color azul,
y nos identifica para cada una de estas áreas de conocimiento, nos dice, bueno, ¿cuáles son las entradas que necesitaría todo este proceso? ¿Quiénes las tendrían que estar proveyendo? ¿Cuáles serían las salidas? ¿Y quiénes se estarían beneficiando de esas salidas? Se acompaña también este diagrama de contexto de la definición del área de conocimiento propiamente dicho, de las metas que esta área tiene y de las técnicas, herramientas y métricas desde el lado técnico que nosotros estaríamos utilizando para llevar a cabo de una mejor forma este proceso. No existe una receta de cocina para gestionar o para gobernar los datos de una organización. Lo que a mí me gusta ir por ahí contando en las diferentes charlas en las que me toca participar es que lo que tienen que hacer las organizaciones es pues, documentarse, conocer muchos marcos de referencia. También en eso coincidía, digamos, la presentación con Héctor López, ¿no? Al final dejó un montón de referencias. Hacer temas de ciberseguridad, no puede uno decir, solamente voy a consultar esta fuente, uno tiene que consultar muchas fuentes para ver qué es lo que le aplica a la organización en específico. Lo mismo aquí, hay muchas fuentes diferentes, hay modelos de madurez, ¿no? Este DMM es Data Management Maturity Model, DCAM, un modelo de medición de las capacidades en gestión de datos, marcos de referencia para el gobierno de los datos, Information Governance Body of Knowledge es el acrónimo de aquí. Este de acá es el DMBOK que ya conocimos, el Data Management Body of Knowledge, o diferentes enfoques para gobernar los datos. Aquí solamente un ejemplo que es un enfoque no invasivo para el gobierno de los datos. Seguramente todo esto podríamos llevarlo también a temas de ciberseguridad y de seguridad. Deben existir modelos de madurez para la ciberseguridad, deben existir marcos de referencia y deben existir diferentes enfoques para llevar a cabo esa seguridad. Lo que tratamos desde hace algunos años es que las organizaciones cambien esta percepción que normalmente tienen, que dicen que por un lado está tecnologías de la información que lo ven como algo enorme, el negocio ya los datos lo ven como pues, un mal necesario, algo pequeño, que es lo que liga a TI con el negocio, ¿no? Los de TI dicen que los de negocio no se hacen cargo de sus datos, los de negocio dicen que los de TI no les gestionan bien los datos, cada quien le echa la culpa a la otra parte, a su contraparte, y cuando eso pasa, pues seguramente los datos nadie los cuida, ¿no? Nadie se preocupa por la seguridad, nadie se preocupa por la calidad, nadie se preocupa por el gobierno. Lo que tratamos es hacer que pase esto con los datos, que se vea como un elemento tan importante como lo es el negocio o como lo son las tecnologías de la información. Eso es en lo que estamos trabajando, porque los datos representan las mejores oportunidades para el crecimiento de las organizaciones. Hay que cuidar la seguridad para que no tengamos incidentes de ciberseguridad como todas las historias de terror que seguramente estarán viendo a lo largo de este congreso, pero tenemos que trabajar mejor con nuestros datos. De manera que, pues yo los exhorto para que tomen ese liderazgo y lleguen a las organizaciones y cuiden mejor los datos, centrándose en la calidad y yo diría en la seguridad de aquellos que son los más importantes. Prueben diferentes formas de poner los datos a trabajar para que su organización obtenga ventajas competitivas de esa nueva forma que ustedes estén probando y desarrollen un sistema para gestionar de manera holística sus datos. En esta gestión, por supuesto que está la seguridad de los datos, pero también está el gobierno, la calidad y todo lo que veíamos en la rueda de Dama. Pues esto es lo que tenía para compartir con ustedes.
como presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy a la orden. Bien, Ramón, muchísimas gracias. Vamos a dar unos minutos a ver si hay preguntas por el chat. ¿Tú en tu experiencia tendrías alguna, como dijiste hace rato, historias de terror? ¿Tendrías alguna historia de terror para platicarnos aquí juntando lo que es ciberseguridad con los datos? Mira, en la parte de seguridad, sí, por supuesto que hay muchas cosas. No es tanto mi área de especialización, la parte de la seguridad, pero sí me ha tocado ver muchas organizaciones que lo que les pasa es que no gestionan correctamente su seguridad. Y te pongo un ejemplo de la parte de desarrollo de software, que es donde más años estuve, ¿no? Tú pones todo tu tema para tener un tema de usuario, password, contraseña, roles, perfiles, para que puedas ingresar a tu sistema. Sin embargo, solamente proteges, digamos que el frente de tu casa y la parte de atrás la dejas desprotegida y es muy fácil que puedan extraer información que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿crees que la seguridad, yo digo que muchas organizaciones viven, es una seguridad por ignorancia, ¿no? Porque las personas no conocen todos los huecos que tiene o todos los huecos de seguridad y viven en esa falsa idea de que tienen sus sistemas seguros, pero creo que hay que trabajar más en los temas de la retaguardia, ¿no? Que tienen ahí las organizaciones. Ok, perfecto. Aquí me hay otra pregunta que dice, bien muy ligada a la primera, que ¿en dónde ves posicionadas a las empresas mexicanas en temas de gestión de la información interna? Hay mucho por hacer. Gracias por la pregunta. Hay muchísimo por hacer ahí en ese tema. Y justo lo que tratamos nosotros es esos últimos slides donde les decía que los datos se vean como algo muy pequeño, es hacer que las organizaciones reconozcan ese valor que tienen los datos. Porque muchas te dicen que quieren hacer transformación digital, ¿no? Pero transformación digital no es poner software nada más, ¿no? Hay que tener el tema, les decía, los 5 pilares de la transformación digital, ¿no? Los datos, la ciberseguridad. Hay que trabajar en esa parte y hay que trabajar también en que las organizaciones te dicen que quieren ser data driven, ¿no? Gestionadas por los datos, pero cuando ves lo que hacen, no corresponde el discurso contra lo que al interior están haciendo con sus datos. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Afortunadamente, empiezan las organizaciones a tomar conciencia de eso y esto se empieza a mover un poco, este tema de gestionar adecuadamente sus datos. Ahí tenemos otras dos preguntas de parte del chat que dicen, ¿cuáles son las normas en México que rigen la gestión de datos? Entonces sé que nos mostraste ahorita algunas, pero ¿cuáles crees que, o en tu experiencia, cuáles son las que más son necesarias para trabajar con este tipo de información aquí en México? Pues hay muchísimas, dependerá del sector en el cual estés. Por ejemplo, cada sector tiene diferentes aspectos regulatorios que le aplican. Digamos, si yo estoy en el sector financiero, a mí me tendría que aplicar Basilea. Si tú ves Basilea y lo ves desde el punto de vista de los datos, muchas de las cosas que te dice ahí Basilea es que gestiones adecuadamente tus datos, que tengas una buena arquitectura, que tengas una manera de tener un linaje de los datos. Si estás en el sector asegurador, pues te aplica solvencia, se llama Solvency, creo que ya va en el 2 o en el 3. Si yo soy una empresa que cotiza en bolsa, pues me aplica SOX. Si yo estoy en el gobierno, pues hay una ley de uso de los datos para el gobierno, de cómo es que tienen que cuidar nuestros datos. Entonces, dependiendo del sector,
hay muchísimas regulaciones y todo eso debemos de tenerlo en cuenta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los puntos a considerar cuando los datos residen en servicios en la nube? Mira, muy buen punto. Leí hace poco sobre ese tema y lo que decían estos autores que estaba yo leyendo es que hoy ponerte en la nube, si lo haces con una buena estrategia, puede ser mucho mejor porque estas plataformas están como más preparadas para tal vez poner temas de encriptado de los datos, temas de seguridad. Hoy probablemente pueda ser más segura la nube utilizada inteligentemente. O sea, si armas bien tu estrategia, seguramente estés más seguro en la nube que en tu propio centro de cómputo on-premise en tu organización. Entonces, hay el EDM Council, para aquellos interesados en temas de irse a la nube, sacó algo que se llama el Cloud Data Management Capability. Y son un montón de recomendaciones que deberían de tener en cuenta las organizaciones que quieren irse a la nube. Entonces hay una serie de recomendaciones que te dan. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por haber apoyado con las preguntas. Parece que ya no hay ninguna más. Creo que yo tampoco ya no recibí ninguna. Entonces creo que sería todo por el tiempo de preguntas. De nuevo, muchísimas gracias, Ramón, por haber venido a platicarnos de este tema súper importante. Y pues sí, es uno de los enfoques más grandes que tenemos que tener en el área de seguridad, dado que nuestro enfoque es manejar los datos. Entonces, muchas gracias, un tema muy importante, muy necesario y sobre todo el venirnos a platicar cómo está la situación en México y hacia dónde se está moviendo el negocio. Entonces, nuevamente, muchas gracias por tu apoyo en esta conferencia y pues bueno, ahí están sus redes sociales por si alguien quiere seguirlo, si queda alguna otra pregunta que no se contestó. Entonces vamos a dar unos minutos de break en lo que empieza la conferencia de David. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Hasta luego. Hasta luego a todos.